Romanos, capítulo 5, versículo 12. Venimos hablando en una línea de pensamiento y en una trayectoria, en el proceso en el que estamos metidos de parte de Dios, que es la santificación, ¿vale? Venimos hablando de la persona de Adán como representante de la humanidad caída y de la persona de Cristo como representante de la humanidad redimida. Y hay solamente dos naturalezas que Dios reconoce: en Adán, donde todos están muertos, y en Cristo, donde todos están vivificados. Me habéis cogido la línea, ¿no? Ahí venimos ya, claro. El que está en Cristo es porque a la fuerza ha nacido de nuevo. Sin nuevo nacimiento no puedes estar en Cristo. Ya pueda simular, no importa. Si no has nacido de nuevo, es más, no tienes el Espíritu de Cristo, no tienes la nueva naturaleza, ¿vale? Ahora, una vez en Cristo, como es una herencia a la que pasamos a gestionar o adquirir, toda herencia necesita muerte del testador y apertura del testamento. Tiene que haber un certificado de función y el notario habla de los bienes que esta persona que ha fallecido le ha dejado a su heredero. ¿Estoy correcto? El heredero ha fallecido, o sea, el testador ha testado y ha fallecido. ¿Ha habido muerte del testador? ¿Sí o no? Es Cristo el que ha muerto, ¿verdad? Entonces nosotros que somos su heredero entramos directamente a la herencia. No te vayas a quedar con una mentalidad del Antiguo Testamento donde estás esperando la promesa, que la promesa ya vino y nos ha introducido directamente a la herencia. Estamos ahora en el proceso de aprender a gestionar esa herencia, pero para eso hace falta madurez en Cristo. En lo que el niño es, o sea, lo que el heredero es niño, ¿os acordáis que Pablo le dice eso a los Gálatas? Dice que en nada se diferencia del esclavo. Cuando habla del esclavo habla del perdido que no tiene nuevo nacimiento, que no tiene herencia, no tiene nada. Vive en Adán con la mente carnal caída como un animal. Aunque suena un poquito fuerte, pero es lo que dice incluso el castellano original: el hombre animal. Entonces, en lo que el heredero es niño, en nada se diferencia del que está perdido. Entonces Dios nos tiene que dar madurez y crecimiento en esta obra del Espíritu, en este conocimiento, esta sabiduría, para aprender a gestionar la herencia. ¿Me explico? En eso estamos y es necesario adquirir todo este conocimiento. Ahora, una vez que estamos en Cristo, en nosotros, como se nos ha anticipado la herencia en vida, ¿estoy correcto? Actúan dos naturalezas, coexisten, interactúan, porque esta nueva creación, ¿vale? Dios nos la ha anticipado por la muerte de Cristo y nos lo ha metido en el terreno de Adán. Todavía no hemos muerto en la carne y ya estamos disfrutando de la herencia en Cristo. Entonces Adán también muchas veces sale. Por eso es que vemos que tú hay veces que estás en el Espíritu, pero hay otras veces, y tengo que tener la claridad en mi mente suficiente, aceite, conocimiento, virtud, para que yo no ande en Adán. Tengo que andar en Cristo, ¿de acuerdo? Otra forma de expresarlo Pablo en las epístolas es en el Espíritu. Cuando tú dices en Cristo o en el Espíritu, estás hablando de lo mismo. En el Espíritu, ¿vale? El antónimo de andar en el Espíritu, ¿cuál es? En la carne, que le pertenece a Adán. Adán, Cristo. El Espíritu, la carne. La fe, las obras. Contrastando lo que le pertenece a uno y otro para que se diferencie bien y tú tengas claridad en dónde tú estás andando. Porque estas dos naturalezas interactúan en nosotros y muchas veces sale una y tú no te has dado cuenta. Tienes que examinarte continuamente a ti mismo. Por eso que venimos al culto, venimos a escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que tú con esta palabra te examines a ti mismo. No te puede examinar un hombre. Si tú esperas que el hombre te examine, te corrija, te discipline,
te riña, te dé el caramelito cuando lo haces bien, todavía estás en un estado de niñez. Tú tienes que por ti mismo analizarte, juzgarte, saber si mereces castigo o premio, ¿no? Entender que estás andando en el espíritu. Todo lo tienes que hacer tú cuando entras en una madurez. Si no, necesitas al hombre todo el tiempo encima cuidando de ti. ¿Me estáis entendiendo? Ya no estamos en eso. Capítulo 5 del libro de Romanos. Cuando ustedes ven que yo haga así, no tengo un ti. Que me han dicho muchos hermanos, hermano, ¿tú tienes un ti? No, no tengo un ti, tengo alergia. Y me viene un pico tan grande que no hay forma de que me pueda rascar, sino con la lengua empiezo a rascarme el cielo de la boca, ¿vale? Porque ya me han dicho, hermano, ¿tú tienes un ti? No tengo un ti. Tengo alergia. A ver si se va ya el polen este que me está matando. Los que te conocemos ya lo sabemos. Gloria al Señor. Romanos 5:12. Leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Mira lo que dice ahí ahora, dice, el cual era figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Y de eso yo quiero que nosotros hablemos o intentemos de comprender hoy. Una cosa es el don, que es lo que Cristo nos trae, y otra cosa es la transgresión, que es lo que Adán nos trae. Dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está haciendo una comparación, para que me entendáis, entre Adán y Cristo. Lo que hemos recibido de uno y lo que hemos recibido de otro, por el acto de uno y por el acto de otro. Y en estos dos hombres está todo. No está en nosotros. Para que lo entendamos de una vez, a ti se te ha catalogado pecador en Adán. Por el pecado de Adán es que tú recibiste esa herencia. Por eso dice que por un hombre, no dice por todos los hombres, es por uno que entró el pecado. Y a través del pecado entró la muerte. ¿Y ahora qué pasa? Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y esto parece un trabalengua, y esto se nos hace difícil de comprender hasta que el Espíritu te ilumina. ¿Os acordáis cuando empezamos a expresar el yo soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? ¿No? Son hermano, déjate de trabalengua de Pablo clavó un clavito que me va a volver loco. No, es que esto hay que tenerlo claro. Yo soy pecador porque peco o peco porque soy pecador. Peco porque soy pecador. Tengo que irme al origen de lo que Dios me ha declarado. ¿Qué Dios me ha declarado? Soy un pecador. Estamos hablando en Adán, ¿vale? Sí. Pues por eso peco. Es que no hay otra. Es que el pecador, ¿a qué se va a dedicar? ¿A andar en santidad? Andar en santidad se tiene que dedicar el santo. Pero el pecador no. Entonces, ¿qué hemos recibido en Adán? La herencia del pecador. Por eso dice que el don no fue, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión por aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por la gracia y el don de Dios, o sea, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, lo que ha entrado por uno y lo que ha entrado por otro. Versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino, mira, el juicio vino a causa de un solo pecado. Esto no acabamos todavía de entenderlo. ¿Qué pecado?
el que cometió Adán. Ya vino el juicio. O sea que él a mí me condenó cuando allí desobedeció a Dios. Y yo ya cuando nazco en la carne y la sangre de mi madre y de mi padre, el cielo ya no me puede reconocer a mí. Porque yo para Dios nazco muerto. Es un recién nacido que nace ciego, nace sordo y nace sin entender. Mira cómo tenemos a Danielito. Danielito por lo menos ve y oye. Pero como no entiende tampoco nada de lo que ve y oye, pues como si estuviera ciego y sordo. Porque todo lo procesa esto. Nosotros en realidad vemos con el cerebro y oímos con el cerebro. Pues en Adán todos hemos nacido muertos. La única forma de ser hechos hijos de Dios es ese traslado de Adán hasta Cristo. Y para llegar desde Adán hasta Cristo hay que pasar judicialmente ¿por dónde? Por la cruz. Es el acto legal de Dios. Porque la muerte no es una consecuencia moral, es una consecuencia jurídica. La gente no muere porque se hace vieja, que es lo que la naturaleza entre comillas nos enseña. No. La experiencia nos enseña que se muere el anciano, pero se muere también el recién nacido, se muere el niño, se muere el adolescente, se muere el adulto y se muere el viejo. Y ahora se muere el que está enfermo, pero se muere también el que está sano. ¿Y qué explicación podemos dar para todos esos argumentos? Que la muerte es el acto judicial, jurídico, es una sentencia por causa del pecado. O sea, el hombre va a morir. ¿Por qué? No, porque es que estaba malo, porque es que estaba enfermo, porque vino una moto y lo atropelló, ¿no? Esa es la explicación que nosotros le damos, argumentamos humanamente. La explicación de Dios es, tú mueres porque es una sentencia firme, judicial, que ha salido del mismo palacio de justicia de Dios. Porque la sentencia contra el pecado es muerte. ¿Se acabó? No, es que es más. Es que no te tienes que morir, es que, aunque hayas nacido de tu madre, para mí estás muerto. O sea, ya sea que nazcas o que mueras, para Dios no existe. Porque está todo encerrado en el código penal, para que me entendáis, en el código de justicia de Dios. Entonces, ¿cuándo venimos a vivir para Dios? Cuando venimos a Cristo. Por eso que tú, ahora lo voy a balancear al otro lado, ¿ves? Tú puedes ser un viejo, porque tienes edad de anciano, pero vienes a Cristo y eres un recién nacido. Porque para Dios has empezado a vivir. ¿Entendemos? Y le dice Jesús a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino. Y el otro le dice, el otro con la mente de Adán dice, ¿y cómo un hombre ya mayor, siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Ves? Razonando con la mente carnal términos espirituales. Nicodemo entendemos que nació de nuevo. Lo creemos. ¿Vale? No fue un fiel seguidor de Jesús, por lo menos hasta donde entendemos, pero nació siendo viejo. Porque ahí empezó a existir para Dios. Entonces tenemos que entender que todo es en Cristo. La humanidad, la creación de Dios se le arruinó en el Edén. Y hasta que no viene el sacrificio de la cruz, oye esto, no empieza la reforma de Dios de reunir otra vez todas las cosas en Cristo. Como no estén en Cristo, no tienen sentido ninguno para Dios. Tú puedes coger humanamente con el conocimiento bíblico y con tu mente religiosa y hacer muchos actos de fe o religioso y ser bueno y todo eso, que si no es el Espíritu de Dios en ti, llegará el día donde el fuego probará todo eso y no queda nada, porque no fue el Espíritu en Cristo, fuiste tú con el conocimiento religioso.
Entonces todo esto hay que tenerlo claro para ser sabio y eficaz y caminar en el Espíritu. Versículo 17. Dice que entró por un solo pecado y por el don vino las muchas. 17 dice: si por la transgresión de aquel uno reinó la muerte, el reino de la muerte entró por Adán. Dice: si por la transgresión de aquel uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Oye esto. Por uno solo, Jesucristo, dice, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué dice ahí? Y el don de la justicia. Amados, os pido concentración y que os esforcéis. Yo sé que esto no es fácil, pero tenemos que entender estos términos. El reino de la muerte se formó cuando Adán peca. Y la muerte reina por sí sola, no hace falta mucha ayuda. Porque como el pecado es, digamos, el caldo de cultivo, pero para reinar en la gracia necesitamos tener conocimiento de la justicia. Yo estoy explicando hoy que la muerte es un acto judicial. ¿Entendéis? Para gobernar en Cristo necesitamos de la justicia. ¿Por qué la cruz? Por la justicia. ¿Por qué el hombre muere? Por la justicia. Todos los términos de Dios hay que filtrarlo por la justicia para que cojamos un equilibrio en el conocimiento. Si no nos desequilibramos, no sé si yo me explico. Todo el conocimiento tiene que ser filtrado por la cruz y cae en su orden correcto. Como no lo filtres por la cruz, se te descompensan todas las cosas del evangelio y del conocimiento del nuevo pacto y vives descompensado. La cruz es el conocimiento jurídico de la cruz. Es lo único que te equilibra bien. Para que crezcamos, como dice la palabra, coordinadamente, como un varón perfecto. Tú te imaginas que tienes una oreja más grande, otra más pequeña, uno más chico, un brazo más largo. Tú dices, esto es lo que es. La iglesia tiene un crecimiento un poco amorfo por la descompensación de conocimiento. Entonces, ¿por qué la cruz? Porque es un acto judicial. ¿Por qué la muerte? Porque es un acto judicial. Porque todo sale del código judicial de Dios. Entonces, como Dios nos ha anticipado a nosotros este conocimiento, por eso dice ahí que por la transgresión del uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Nosotros ya estamos reinando en vida. No es necesario que tengamos que morir en la carne, porque Cristo ya ha muerto para nosotros y se nos ha anunciado esta verdad en vida de la carne. No es necesario que tú mueras, porque el cielo te ha registrado muerto en Cristo, ¿no? En Adán, o sea, la vieja criatura ha muerto y ya el cielo te ha reconocido vivo para Dios. Y dice, pero yo todavía tengo esta naturaleza de Adán. Y sí, pero Dios te ha anticipado la herencia en vida. Y tú ya, si quieres, puedes reinar en vida. ¿Qué sucede con los patrimonios o las herencias, donde los padres son un poquito vivos de aquí y no esperan a morirse para dejarle a los hijos la herencia, sino que en vida se la dan? Es un patrimonio que ve que los hijos están vivos, le puede solucionar el tema de la casa o del negocio, y lo van gestionando y no esperan a que se mueran ellos, sino ya los hijos van gestionando eso, y entonces eso va creciendo, ¿me entiendes? Y las generaciones se van haciendo prósperas y todavía está el abuelo vivo y la abuela, y ya los hijos están levantando el edificio, ¿vale? Y el abuelo está en vida y están levantando el edificio y lo están haciendo crecer. Por eso lo mismo ha hecho Dios con nosotros, nos ha anticipado esta salvación en vida. Si hace 2000 años este conocimiento lo tenía Pedro, Pablo, Juan, Jacobo y todos aquellos primeros apóstoles, después de 20 siglos, ¿cómo tendría que estar el edificio de la iglesia edificado? ¿Qué clase de lenguaje tendríamos y de comportamiento y de expresión que se hubiese hinchado la tierra del conocimiento de Dios?
De manera como escribió el profeta Jeremías, que dijo: vendrán días donde yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y ya nadie tendrá que decir, mira, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán. O sea, mi conocimiento se habrá dispensado, derramado en toda la humanidad, y todos me conocerán. Sin necesidad que venga un instructor, un pastor, un líder a decirte, mira, la palabra dice el Señor. No, no. El mismo Espíritu descargado en ti te enseña todas las cosas y te hace expresar a Cristo, porque eso es lo que estaba en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Era derramarse en el interior del hombre y expandirse para poder expresarse. Dicen los científicos, dicen los entendidos en la materia de lo que es la creación, que el universo no deja de crecer y que la Vía Láctea en la que nosotros estamos, que es la del Sol, la Vía Láctea solar, es una de 200 millones de galaxias que existen. Cuando tú escuchas esas expresiones, tú dices, entonces Dios es infinitamente algo monstruoso, ese creador como es. Pues de la misma forma que la materia no ha dejado de crecer el universo, supuestamente de la misma forma en el ámbito espiritual no debería de haber dejado de crecer en la iglesia. Igual que Dios ha necesitado materia para expresar su grandeza, no sé si me explico, Dios ha necesitado materia para expresar su grandeza en materia. Está el sol, la luz, las estrellas, dice que las estrellas las van por su nombre, cada una tiene su propio resplandor. Imagínate, Él tiene tanto que cuando lo saca para afuera no hay lugar, se tiene que expandir todo para que lo de Dios quepa. Pues de la misma forma quiere expresar ahora no, ya hace rato, su amor, su gloria en las criaturas, y que esa luz se expandiera y se reprodujera. Por eso es que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios es una fuente inagotable de luz, y la luz necesita una bombilla para resplandecer. Eso lo sabe nuestro hermano, que es electricista. Y los que no somos electricistas. Entonces, Dios necesita de expresarse y necesita terreno. Y nos escoge a nosotros para expresarse a sí mismo. En Adán no puede expresarse. Adán es enemigo de Dios. Todo lo que Adán hace es robarle la gloria a Dios. Tiene injertado en sus venas el ego del orgullo. Y cuando haga algo, aunque parezca que es para Dios, siempre va a estar escondido, que lo que va buscando son sus propios intereses. Ese es Adán. Ese es Adán. Por eso Adán, cada día hay que crucificarlo. Cuando Jesús fue a la cruz, lo único que hizo fue llegar a un lugar que no podía llegar nadie, para que en ese lugar toda la justicia de Dios que requería, que demanda, porque la justicia demanda, para eso está, para equilibrar la balanza, en ese lugar nosotros hemos puesto juntamente con Él, y ahí en la cruz es donde computa la vida, es que donde computa la luz, es donde computa las cosas delante de Dios. Sin la cruz nada se registra. No sé si yo me explico. Sin la cruz y sin llegar a ese lugar no se registra nada delante de Dios. Puedes hacer muchas cosas y todo eso, pero a los ojos de Dios estás viviendo, como dicen por ahí, con menos papeles que una liebre. Porque todo queda registrado en Dios a través de la cruz. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, oye eso, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces todo el tiempo estamos aquí entre Adán y Cristo. Lo que hizo uno me computa a mí, y lo que hizo otro me computa a mí. Yo soy el que elijo. No es cuestión de condenar a la gente en Adán
porque Dios también ha puesto a Cristo. Entonces ahora el hombre ya no tiene excusa. Versículo 19. Así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ve que como por la desobediencia de aquel nos han constituido? ¿Sabéis cómo se constituyen las cosas? Como delante de un notario. Delante de un notario que da fe. Las escrituras de una casa, un local, una empresa, un negocio, todo lo hace un notario, que es alguien que está autorizado para dar fe de algo. Hemos sido constituidos por la desobediencia de uno, yo he sido constituido un pecador. ¿Y ahora qué pasa? Por la obediencia de otro, dice ahí, he sido constituido justo, dice ahí. Los muchos serán constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia. Oye esto otra vez. Si tú no tienes conocimiento de cómo se gestiona la justicia de Dios o el requerimiento de la justicia de Dios, tú no puedes vivir una vida en Cristo dirigida por el Espíritu. No puedes. El otro día yo hablaba con mi señora en momentos así que tenemos de quietud, y yo le dije, pero hablando en mi humanidad, ¿no? Aunque el conocimiento, yo digo, creo que tenemos que arrepentirnos de haber presentado un evangelio erróneamente, porque son muchísimos los años que hemos invertido, incluso se sigue todavía haciendo en las iglesias, donde estamos queriendo mejorar a Adán. O sea, vienes a la iglesia y toda la prédica es hay que esforzarse, hay que hacer, hay que comportarse, y estamos mejorando a Adán sin entender que Adán no tiene solución y tiene que estar crucificado. Y hay que arrepentirse de predicar ese evangelio, porque hemos hecho entonces el centro del evangelio a Adán. En la iglesia, igual que cuando nos vamos a evangelizar, también le decimos al mundo también un evangelismo incorrecto. Le decimos, mira, ven a Cristo, sin meterle mucho conocimiento de pecado, ven a Cristo que tu matrimonio se va a solucionar, porque estás teniendo problemas. O ven a Cristo que si estás en droga, Él te va a curar. O ven a Cristo que si estás enfermo, Él te va. Y hacemos de un evangelismo donde el centro es las necesidades del hombre, pero no le ministramos el propósito eterno, donde Cristo es el centro. Entonces todo esto ha traído que una tergiversación. Y cuando el evangelio está tergiversado en nuestra mente, tenemos dos opciones, porque como no tenemos la cruz, no tenemos revelación de la justicia, o nos descompensamos hacia un lado o hacia otro. Y entonces te vuelves demasiado rígido y estás en ese grupo de los legalistas de todo, o estás demasiado blando, demasiado bueno, diciendo que todo es amor, porque no se filtran las cosas por la justicia. Cuando hacemos un estudio bien profundo de lo que es el nuevo pacto, mirando el carácter y los atributos de Dios, vemos que hay un aspecto que resalta sobre todos. Es el de la justicia. Yo estuve en una iglesia donde 11 años, que estuve allí, están varias, ¿no? Pero esa fue, digamos, la matriz, donde uno llega, y no nací allí, ¿vale? Pero fui allí, o Dios permitió que llegara allí, y prácticamente es donde uno se forma, ¿no? 11 años. Bueno, allí el mensaje yo te lo puedo resumir en 2 o 3 palabras. Aquello era noche y día. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso se predicaba por la mañana, al mediodía, por la noche, de madrugada, y entre col y col también te metían todo el tiempo eso. Los hermanos que sabemos que es así. ¿Qué es eso? Eso es una iglesia de corte legalista, de una visión distorsionada del evangelio, donde al no tener revelación de la justicia, todo se descompensa, dando a conocer un superatributo de parte de Dios: la santidad. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Nosotros somos pecadores, entonces ahora hay que esforzarse para ser santo, para agradar a Dios. Y eso te lo inflan, que el mensaje no viene puro, sino viene con toda esa levadura, y llega un momento que tú vives de puntilla, prioritariamente no queriendo ofender a Dios, porque si no la santidad de Dios va a descender y me va a consumir a mí y me va a dejar tieso en
en el primer córner que me vea yo fuera de, como dice el americano, fuera de base. Pero no es así. Entonces todo el tiempo vives queriendo agradar a Dios en la carne, pero miras la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Hebreos 12:14 creo que. Sin hablar del contexto donde viene eso escrito y desarrollarlo. Entonces, como sin santidad nadie verá al Señor, las mujeres tienen que estar súper abrigadas, súper tapadas. El varón también. Ahora un formato de sujeción de la mujer al esposo que no está fuera de la palabra, pero no en el orden del espíritu, sino como dice la palabra, el hombre es cabeza de la mujer, pues le dice el hombre a la mujer, tú te sujetas a mí porque yo lo digo, porque la palabra dice, y se ha acabado. Y como se ministra descompensadamente, pues el hombre en vez de ser la cabeza es el cabezón, porque la palabra lo dice. Claro, uno cogía por la vía rápida. Entonces, toda esa descompensación, ¿por qué? Por no tener revelación de la justicia de Dios. El aspecto de Dios que más se resalta en el Nuevo y en el Antiguo Pacto, ¿sabéis cuál es? La justicia. Hay un aspecto que resalta sobre todo, hay una justicia. Mira, ¿cuántas veces decimos Dios es amor? Es que lo es. Bueno, Dios es amor. Pero no resalta la Biblia tanto el amor de Dios como la justicia. Y yo te predico a ti el evangelio puro y no te uso la palabra amor, ni la palabra santidad. Ahora tengo que usar la palabra justicia. Y yo te convenzo a ti de pecado y no te hablo del amor de Dios, porque yo te llevo al tribunal y te enseño la cara del juez y los actos que hay en contra, los decretos que están escritos en un acta que tú tienes en contra tuya, en contra de tu alma. Y no te hablo del amor de Dios, te estoy hablando de la justicia. Y tú puedes salir bajo una predicación en ese orden convencido de pecado, de justicia y de juicio, y buscando una salida, buscando a Cristo por todos los corners. Y no te he hablado del amor de Dios. Y tampoco te he hablado de la santidad de Dios, te he hablado de la justicia de Dios. Ahora, por causa de que se ha distorsionado esta verdad, venga Dios, que Dios es amor. Claro que es amor. Pero también hay que decir, pero es fuego consumidor. Bueno, hermano, Dios es serio, ¿eh? Dios es claro. Es que, como no tengamos revelación de la justicia, cuando tengamos revelación de la justicia, sabemos muchas veces que hay que establecerse en el amor. Pero conocemos el tiempo y el momento exacto de traer ese aspecto de Dios y desarrollarlo, porque Dios es amor. Y lo mismo con la santidad, pero como la justicia no esté reinando con nosotros y tengamos esa revelación, descompensamos todo lo que hablemos de Dios. Lo descompensamos, porque lo que equilibra a Dios, o sea, el chasis, el esqueleto que equilibra el plan de Dios y la visión que yo tengo de su propósito eterno, es tener revelación de la justicia de Dios. Todos los aspectos de Dios, mételo por la justicia y Dios te da una interpretación correcta. Yo te puedo hablar a ti de por qué la muerte es consecuencia del pecado judicialmente. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué todo? Y te lo meto por ahí. Ahora, cuando no es por ahí, ya entra la interpretación del hombre. No, es que, hermano, tú sabes, por eso es que tenemos tantas denominaciones, tanta diferencia de opinión y tanta guerra. Cuando tengo revelación de la justicia, entonces que participo de su naturaleza. Generalmente, en sectores legalistas se resalta el aspecto o el atributo de la santidad, y en sectores más liberales se resalta el aspecto del amor. Estos dos extremos de la teología, sin revelación de la justicia y de la abundancia de la gracia, son los que traen el desequilibrio. Cuando tenemos revelación de esto, podemos participar de su santidad sin ser un legalista. Yo puedo participar de la santidad de Dios y no soy un legalista, y participo de su santidad, porque sin santidad dice que nadie le verá. Entonces, ¿ustedes creen que la gente que son legalistas ven a Dios sin revelación de su justicia? ¿A qué Dios ven? Ven al Dios del palo en la mano. Y cada vez que te sale
medio milímetro del camino, un buen palazo. Yo conocí un hermano en Huelva, cuando llegué allí, que lo estaban preparando para ser pastor en su tierra natal, que era boliviano. Y él vino a Cristo por un misionero coreano o chino. Y me decía, hermano Oscar, este hombre me ponía exámenes de 1000 preguntas. Oye esto, pregunta que yo no sabía responder, un palazo en la espalda. Sistema chino total. Y yo le digo, hermano, déjate de cachondeo conmigo, que en Sevilla también sabemos lo que es la guasa del cachondo. Me dice, hermano, Oscar, palabra de corazón te lo digo. El chino era terrible. Y me dice, yo contestaba 700 preguntas, pero 300 no me servía, dice, y ese hombre no me perdonaba ni un palazo, me daba 300 palazos en las espaldas. O sea que cuando ese hombre recibía el diploma del Ministerio del Pastorado, le podíamos poner como título: pastor, soy pastor a palo limpio. Claro, cuando vino y después su expresión con su esposa, con sus hijos en la iglesia, ¿cómo va a ser? Como diciendo, a mí no me han perdonado ni una, te voy a decir una cosa. Vale, eso que estoy hablando es literal, eso es una experiencia de YouTube, ¿vale? Y esto está hablando en el plano literal. Después está el otro, que no es el literal, ¿vale? Que es el espiritual, pero que es lo mismo. Tú te sales o tú esto, y todo el tiempo es el cable tenso y aquí una rectitud, que aquí andamos todos de puntilla. ¿Por qué? Porque Dios se enfada. Porque es una visión de un Dios que cuando tú, como la ley mal trazada no da margen, vivo bajo ley. Y ahora te meto todo lo que es del nuevo pacto, te lo filtro por la ley. Entonces, si tú no traes los diezmos, tú te sientes condenado. Y si no te sientes condenado, tranquilo, que te lleva Malaquías 3:10 y te digo que eres maldito. Y te sale tú de aquí con una ceniza encima, que vas tú a buscar los diezmos y me los traes. Vamos, en 10 minutos te diciendo, hermano, que aquí tienes los diezmos. Y todos los aspectos de Dios te los filtro por un orden legalista, y cuando tú estás fuera de ese orden te sientes condenado. Porque estás bajo ley. Y no vives por la gracia. Ya tienes que leer Gálatas capítulo 3. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, ese es el desequilibrio hacia el legalismo. Pero yo puedo participar de su santidad sin ser un legalista. Dice que sin santidad, ¿qué pasa? ¿Qué dice que pasa? Nadie verá a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú le ves? ¿Cómo le ves? ¿Le ves amoroso? ¿Le ves recto? ¿O le ves justo? Cuando tú le ves con los ojos del Espíritu, el primer aspecto que vas a ver es un Dios que es justo. Por eso Él ha cogido y ha mandado a Cristo a la cruz, para declararte a ti justo. ¿Sabes para qué te declara justo? Para que te puedas presentar delante de Él. Y Él ha cogido al justo y lo ha hecho justo, para que el injusto pueda venir delante de Él como justo. Dios no trata con gente injusta, trata con gente justa, con gente santa, con gente pura. Dios no puede tratar con el pecador. Por eso que ha resuelto antes el problema del pecado en la cruz, para que tú y yo vengamos delante de Él. Bueno, pues el legalista se viene delante de Él y está temblando como entraba el antiguo pacto el sacerdote, a ver si, como Dios me ve algo, me va a desechar de su presencia. No viene con confianza, porque no ve a Dios. Porque el que ve a Dios sabe que Dios ha recibido a Cristo, no a él. Y yo me acerco con confianza al trono de la gracia, porque sé que Él no me está mirando literalmente a mí, sino que está mirando a Cristo. Porque Dios no tiene muchos hijos, Dios tiene un solo hijo. Y nosotros hemos venido a ser hijos de Dios,
engendrados en Cristo. Pero Dios es imposible que deseche a Cristo. Yo vengo con confianza. Por eso es que vengo confiando en ¿qué? En la justicia de Dios. Dios ha hecho justicia y la ha hecho justamente. Lo vengo con confianza. El legalista no viene con confianza. Viene... Y si tiene confianza en algo, tiene confianza en sus propios méritos carnales. Religiosos. Acordaros que Jesús dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Y el uno era publicano y el otro ¿qué era? Era fariseo. Y el fariseo, como se ha ejercitado en la santidad de Dios, le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Traigo los diezmos. Yo 2 ayunos esta semana. Lo estoy bordando. Esta semana estoy que me salgo, Señor. Tú sabes. Viene ciego. No ve a Dios. Está mirando sus propios logros personales y carnales. Ciego. Y encima de todo, y se atreve a mirar a un publicano y dice, y no soy como este. Todo eso son síntomas de que estamos ciegos. Cuando en tu corazón tú veas algo así raro, tú dices, vaya tela, como estoy todavía. Como decía el de martes y 13 aquel fin de año, la hora que es y yo todavía con estos pelos. Vaya tela como estoy todavía. No lo estoy viendo a él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de Dios lava tus ojos de tal manera que tú estás lleno de compasión y de misericordia. Esos atributos se manifiestan en los justos. El que Dios constituye justo, eso es lo que fluye y lo que sale. Y no es de la carne, de la carne es la tristeza, la lástima, la pena, no. La compasión, la piedad, la misericordia. Yo veo un hermano que es pecador porque no tiene otra forma o porque está en la iglesia. No, ten misericordia, mi hermano, y ayúdalo. Voy a venir a jugarlo encima. Cuando yo lo juzgo es porque yo todavía no he sacado la viga de aquí. Y soy un legalista. Punto. Yo fui un legalista muchos años. Sin saber ni siquiera lo que era eso. Pero eso no me eximía. Y me cogió un día en el camino y me dijo, tú eres esto. Yo me quería morir, yo no sabía dónde me iba a meter. Y cuando me lo dijo, me dijo, y no le hables más a la gente de condenación, porque esta gente yo los he justificado. Después de un ayuno de 5 días, iba yo a sacar vice. Y cuando hice el síndico, me voy a mirar a ver cuánto cojo, me hizo el vice para abajo. Y me quedé que no sabían de meterme. Tuve que regresarme y empezar de cero y estudiar toda la teología que me habían enseñado de nuevo, a la luz del nuevo pacto y de los méritos de Cristo. Y empecé a sacar, ahí Dios empezó a liberarme de esas miserias que la religión te enseña. Por eso dice en el capítulo, creo que 3 de Apocalipsis, cuando dice el Señor, y tú no sabes que eres tibio, tú no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado y estás desnudo. Compra de mí oro refinado, para que te vistas, para que veas y para que seas rico. Estamos hablando que hace ya, no sé cuándo fue, 2013, 2014. Y puedo también participar de su amor sin ser un liberal. Porque ahora tenemos el otro corne, ¿vale? Vamos a dejar a los legalistas que ya le hemos dado un repaso. Vamos a coger a los liberales. Bueno, Dios es amor. Dios es amor. Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios, y de ahí no lo saca, ¿eh? Entonces mueven tanto el azúcar y le meten tanto fuego al azúcar que la derriten. ¿Sí o no? Y después cuando la derriten, cortan el fuego y tú te quedas como la garrapiñada en una pasta de caramelo, pero ahora no te puedes mover. ¿Sabes por qué no te puedes mover? Porque Dios es amor. Dios es tanto amor
y ya está todo hecho, que ya ahí te queda, paralizado en amor. Pero tampoco es así. Claro que Dios es amor. Y también es fuego consumidor. Entonces, yo cuando tengo revelación de la justicia puedo participar del amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero cuando el amor de Dios no se cuida con una doctrina correcta, el amor de Dios se deteriora. Le dice Pablo a Timoteo, el propósito de este mandamiento, que es lo que el amor nacido de corazón limpio. Llega un momento que mi corazón se ensucia y ahora imagínate, una fuente sucia echando agua limpia. Si yo como albañil voy a tu casa a trabajarte, tú me dices, bueno hermano, me pone todo esto nuevo, toda la fontanería nueva, todo de cobre nuevo, la salida, y yo, bueno, esto, hermano, las tuberías viejas tampoco pasa nada. Total, va a correr agua limpia por ahí. ¿A ti no te hace mucha gracia? Porque lo quieres de nuevo. ¿Y cómo nosotros pensamos que el Espíritu de Dios necesita nuestros corazones para fluir Él mismo en persona a través de nosotros? En Adán no fluye Cristo. Cristo fluye en el Espíritu, que es la ingeniería nueva. Es el nuevo hombre. Tiene que fluir en el Espíritu. Ya no estamos en la figura, es la sustancia. O sea, ahora ya tenemos la sustancia misma de todas las cosas en nosotros. Una vida de equilibrio es una vida de equidad. Y una vida de desequilibrio, ¿qué es lo que es? Una vida de iniquidad. Cuando no estamos equilibrados en el conocimiento, aunque no nos guste la expresión, estamos en iniquidad. Equidad es equilibrio. Iniquidad, ¿qué es lo que es? Desequilibrio. Y aunque tengo a Cristo y tengo conocimiento de Él, si el conocimiento me tiene desequilibrado, estoy en iniquidad. De ahí viene el término inicuo. Inicuo parece que es como un insulto bíblico, y de hecho lo es, pero le está diciendo desequilibrado. Cuando toca amar, tú eres muy recto, y cuando toca ser recto, eres un blandiblue. Y tú dices, es que te está faltando esto, ¿o no? ¿Os acordáis de Jesús cuando le trajeron a aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Qué decía la ley? Que había que apedrearla. Pero la interpretación de la ley a lo mejor no era esa. Y todos los desequilibrados venían con la mujer y con la piedra. Porque ya ellos habían dictado juicio. Pero Jesús, que Dios manifestado en carne, esparciendo la sabiduría y la ciencia de Dios, dice, muy bien, venga, vale. Esa es la interpretación de ustedes, sí, vale. Ahora, ¿quién es el que está capacitado para hacer juicio y es puro y limpio? Bueno, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque no tocaba ser recto, tocaba ser misericordioso, comprensivo y justo. Salen todos porque dice que redarguido por su pecado ninguno puede apedrearla, y el único que no tiene pecado y tiene capacidad para apedrearla y justiciarla, le dice, mujer, ¿nadie te condenó? Dice nadie, le dice, y yo tampoco. Él hace juicio también. Dice, yo no te condeno. Ahora le dice una cosa, vete y no peques más. Eso es lo que esa mujer necesitaba escuchar. Eso. Necesitaba perdón de un juez que sabía que la podía condenar, que tenía autoridad legítima para condenarla, y la perdonó. Y ese perdón cambió su corazón. Porque siempre el perdón va a triunfar sobre el juicio. Dice Santiago, juicio sin misericordia será con aquellos que no hagan misericordia, porque el perdón triunfa sobre el juicio. Cuando yo no estoy equilibrado, cojo al que necesita indulgencia, por ejemplo, y lo condeno. Y al que necesita condenarlo, lo excomulgo, o sea, lo indulto. Y Dios no tendrá por inocente al culpable.
entonces no estamos siendo capaces de gobernar todo el conocimiento bíblico. Necesitamos el filtro de la cruz, que es el que te dice para dónde va cada cosa, y no deja entrar más conocimiento del que debes de tener. El aspecto de Dios no desarrollado para la iglesia, el aspecto de Dios no desarrollado por la iglesia para entender a Dios en la justicia. Pablo nos revela la justicia de Dios, dando a conocer que el hombre no se corrompe por el entorno, sino por la ley del pecado que mora en él, que es la naturaleza caída. Y eso nos lo revela Pablo hablando de la justicia de Dios. ¿Qué dijo Cristo que haría el Espíritu cuando viniese? Dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú le dices a una persona, ¿tú sabes que eres pecador? ¿Y qué te dice? Sí, yo sé que soy pecador, pero no te lo dice por una revelación de que es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Te lo dice porque ve su entorno. Y es un concepto de pecador tradicional y religioso, pero no te lo dice con una convicción interna, porque eso se lo da el Espíritu cuando lo convence de sus actos morales bajo el código de justicia de Dios. Entonces cuando la persona se sigue y se echa para atrás, porque es que coge convicción de pecado. Ahora tú le dices, ¿sabes que eres un pecador? Dice, sí, sí, y después te añade, dice, somos todos pecadores. No le gusta que lo deje solo. Dice, acompáñame con los demás pecadores. ¿Te das cuenta? Ahora el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo lo coge y lo aparta. Y le dice, tú eres un pecador y tú irás a juicio delante de Dios. Y cuando quiere coger para un lado y para otro, ya sabe que ahí, o sea, le anticipa el juicio y le dice, cuando tú entres a la sala de juicio, vas a entrar solo. Como fue Cristo a la cruz, solo. Allí no está ni papá, ni mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni los amigos. Ni todo, allí estás tú solo y tú vas a dar cuenta de tus pecados. La persona es convencida de eso y dice, como le dijeron a Pedro a aquella multitud, ¿y qué haremos? Arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros y bautícese para recibir el Espíritu Santo. Convicción de pecado. Eso es una revelación de la justicia de Dios. Sin mucho amor, sin mucha santidad y sin mucho directo. Por eso dice, entonces tú le ministras la ley, que le hace ver otra ley que tiene interna metida, que es la ley del pecado y de la muerte, que le pertenece a Adán. Dice Romanos 10:4, el fin de la ley, ¿qué es lo que es? Es Cristo. ¿Para qué? Dice, para justicia a todo aquel que cree. El pecador tiene que ser convencido de justicia. Y cuando viene a Cristo, la justicia lo cubre, lo ampara de la destrucción, de la condenación. Por eso esa revelación nos la trae el apóstol Pablo. En la cruz, Dios nos imputa su justicia perfecta, renovando esa naturaleza corrompida e imputándonos una nueva legalmente. Oye esto, legalmente la nueva creación, donde Cristo es el primogénito de toda la creación, que sale de la tumba. Ahí está nuestro bautizo o nuestro bautismo. Por eso es que esa es la nueva creación que sale de la muerte. ¿Tendremos nosotros que arrepentirnos de tener una línea de pensamiento en la iglesia o con nosotros mismos de querer mejorar a Adán? Adán no tiene solución, hermano. Tiene que ser Cristo en nosotros. ¿Tú nunca has escuchado esta expresión en una oración de un hermano o en ti mismo diciéndole, Señor, me quiero parecer cada día más a ti? Quiero ser cada día más como tú. Eso es una oración que nace de los sentimientos carnales. Pero esa oración no tiene ciencia. ¿Por qué? Porque es como que Adán le dice a Cristo, quiero ser como tú. Y Cristo le dice, tú no puedes ser como yo, no tienes solución. Tu lugar es la cruz. Vete para allá y quédate crucificado.
Dice la Biblia, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No le podemos decir al Señor que queremos ser más como Él. Porque en el nuevo pacto es Él en nosotros. Hemos muerto, ya no tenemos identidad en Adán, sino que Él nos ha regalado una nueva vida y esa nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Yo tengo que averiguar cuál es esa mi vida, para que eso corra por mí y para que eso fluya a través de mí y Cristo sea expresado en mí. Y poco a poco yo tenga esa, vaya cayendo eso y yo voy expresando a Cristo, expresando a Cristo, expresando a Cristo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿Qué gloria? Aquella que perdimos en Adán. ¿Habéis leído alguna vez Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron? Eso es un dictamen judicial. ¿Lo veis? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Ha habido una destitución. ¿Y de qué me han destituido? De participar de su gloria. Por eso Dios, haciendo un proyecto legal para devolverme otra vez al lugar donde yo estuve, ¿qué quiere Dios? Devolverme aquella gloria. ¿Sí o no? Y me la trae ¿dónde? En Cristo. Porque cuando Cristo vino, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. Adán y Eva estaban rodeados de gloria, de forma que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa gloria les atribuía justicia delante de Dios. Cuando el hombre es destituido de la gloria, se queda sin justicia. ¿Y qué hace el hombre por sí mismo? Dice, bueno, me voy a poner un taparrabo, ¿no? Y se trabajó unas hojas de higuera, y Adán se puso una ahí, y Eva se pondría 3, una ahí y 2 allí. Y iban los dos imitando la gloria. Y eso es lo que muchas veces sucede en la iglesia. Y Dios dice, tú no has entendido todavía lo que es la gloria mía sobre ti. Mi gloria sobre ti te viste de justicia. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, cuando habla de ha llegado la hora de la esposa, que se vista, ¿cómo dice? Y te explica y dice, porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Cuando tú operas en el Espíritu, ¿vale? Con estos miembros que han sido consagrados a la justicia, son acciones justas, que es lo que te da a ti una vestimenta legal a los ojos de Dios. Por eso dice el Señor, entre comillas, al pastor de la iglesia de la Odisea, tú estás desnudo delante de mí, compra oro refinado, compra vestiduras blancas, compra. No puedes estar así delante de mí. O sea, es como que, en otras palabras, pretendemos estar como estuvieron Adán y Eva después del pecado delante de Dios, y cuando Dios los llama, ellos cogen y salen corriendo y se esconden. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Y quién te ha dicho? ¿Entiendes? Y Dios dice, así no podéis andar. Y mata, o sea, entendemos que hay un sacrificio, y le pone que dice, túnicas de pieles. El tiempo avanzó. Iba a hablar de Romanos 7, del versículo del 1 al 7, que es para que nosotros entendamos que la ley de Adán es la ley del pecado y de la muerte. Adán no tiene otra ley. O sea, Adán tiene que andar en pecado y en muerte. Y Dios lo simboliza como nuestro primer esposo. Y el segundo Adán, que es Cristo, el que resucitó de los muertos, tiene otra ley. La ley del espíritu de vida en Cristo. Ese no puede andar en otra ley. Pues una ley nos libera de la otra. Para andar en Cristo hay que andar en la ley del espíritu de vida. Si no andamos en la ley del espíritu de vida en Cristo, vamos a andar en la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes. Cada una le pertenece a un esposo, a Cristo, o a Adán y a Cristo.
nosotros tenemos que andar en una sola ley. ¿Es la ley de qué? De vida. La ley del espíritu. Entonces tenemos que en esta mañana entender, no podemos alimentar más a Adán. No lo vamos a mejorar. No computa delante de Dios. Cuando hablamos de Adán, vamos a entender también un momentito antes de acabar, que Adán es un patrón de humano desechado por Dios, no en sí la persona de Adán. Yo personalmente creo que Adán se salvó. Yo creo que es salvo, ¿vale? Pero cuando la Biblia habla de Adán, no está especificadamente ese hombre, sino es esa estructura, esa humanidad, ese linaje que nosotros tenemos de él. Por eso después habla de Cristo, ¿vale? A ver si alguno va a llegar al cielo, se va a encontrar allí con Adán y se va a poner a reñirle. Sí, que muchas veces estamos con Adán y con Eva y uno está diciendo, anda, que si los viera yo por él le diría, váyate la mi hermana, la que me ha dejado. Eso hay que entenderlo en su contexto legal. Porque no es Adán como tal. O sea, a ti y a mí nos dejan en el Edén. No Adán y Eva. A ti y a mí nos dejan en el Edén. Es más, con el conocimiento que tenemos incluso ahora, nos dejan en el Edén. Y vete tú a saber si todavía pecamos todavía antes que ellos y comemos del fruto. ¿Entendéis? Es que el hombre se convirtió en carne y esto es malísimo. Esto es enemigo de Dios. Esto quiere un lugar en todos lados. Sabiendo ella que se va a morir, se va a hacer polvo. Pero hasta el último hilo de vida te va a estar pidiendo todo lo que ella quiere. Para nada, porque es vanidad. Pero ahí va a estar hablando. Amén. Entonces, esto hay que darle mucho recorrido, hermano. Mucho recorrido hasta que se nos impregne la grandeza de entender el don de la justicia. El que entiende este don y lo empieza a ejecutar, ya no tiene que morirse. Ya está gobernando en vida. Ya. Y Dios te lleva. Bueno, no es que te lleve, es que ya está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos allí reinando con Él. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo, lindo y precioso nombre, Rey. Te rogamos que esta impartición de tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones con la luz apropiada, Dios mío, para entender nuestro estado, nuestra condición y nuestra posición. Danos crecimiento en esta hora, Señor. Danos aquello que aún no hemos alcanzado. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Que el pueblo dice, salúdense los hermanos con alegría, con gozo, con paz en sus corazones. Gloria a Dios.